Vamos a continuar con el problema que teníamos pendiente. Vamos a seguir con los videos. Entonces, como recordarán, el tema anterior que habíamos dejado pendiente era el referente a cinemática inversa. Y se había planteado un método, que el método gráfico. Ahora, se está tratando de resolver el problema cinemático inverso para este robot, que es el robot articular de 3 grados de libertad, del cual ya se había platicado. Su primera articulación es una rotacional, que la estamos llamando Q1, ¿okay? Que es medida a partir del eje X, ¿de acuerdo? Hacia la proyección que dé estos dos eslabones, estos dos últimos eslabones, la proyección que dé estos dos últimos eslabones sobre el plano XY, esa apertura será Q1. Entonces, luego tenemos un eslabón 1, que nos da una longitud L1. Posteriormente tenemos un eslabón L2 donde se genera la siguiente articulación también rotacional, y esta es medida a partir de la apertura de la proyección de estos dos eslabones con respecto al eslabón L2. Entonces, esa apertura que se genera entre esas dos líneas, noten que esta línea discontinua viene a ser la misma línea discontinua de acá, de la parte inferior. Es como si esta misma proyección estuviese en la parte de arriba. Es como si tuviésemos otro plano XY en esta misma parte de arriba. Entonces, es de la misma longitud, ¿no? Esta línea discontinua es de la misma longitud que la línea discontinua del plano XY. Entonces, esa apertura que se forman entre estas dos líneas, entre la del el eslabón 2 y la línea discontinua, sería Q2, ¿ok? Esta sería la medida para la articulación 2. Y luego tenemos la medida para la articulación 3, que sería una línea discontinua que se forma a partir de la misma dirección de L2 a la línea que formaría el eslabón 3 marcado con una longitud L3. Entonces, este sería el robot articular. Intenten imaginar todos los posibles movimientos que él puede generar. Ahora, para resolver el problema cinemático inverso, ¿de qué trata? Trata de definir a Q1, definir a Q2 y definir a Q3, que vienen a ser las articulaciones. Entonces, el problema cinemático inverso trata de esto, de definir a las articulaciones en términos de las características morfológicas del robot. Esto viene a ser pues las longitudes, ¿okay? En términos de sus propias características. Entonces, por ejemplo, una que es muy sencilla de definir sería Q1. ¿Por qué les digo que sería muy fácil de definir? Porque vean, si nosotros sabemos que la ubicación del extremo del robot la vamos a llamar PX, PY, PZ, para llegar hasta este extremo del robot, estos serían datos conocidos. Me faltó comentarles que la definición de estas variables sí va a ser en términos de las características morfológicas del robot, es decir, L1, L2 y L3, y también como dato conocido vamos a contar con la ubicación del extremo del robot, donde nosotros queremos o deseamos que se posicione el extremo del robot. Sería un dato conocido. Entonces, en términos de todo esto, de la posición del extremo del robot y de las longitudes, será como deberá de estar establecidas cada una de estas variables, Q1, Q2 y Q3. De eso trata el problema cinemático inverso. Entonces, si nosotros conocemos esta ubicación, es fácil determinar a Q1. ¿Por qué? Porque para llegar hasta este punto, pues nos tuvimos que haber movido en X una distancia PX, ¿ok? Que la puedo poner aquí, PX.
sería la misma distancia en esta parte de acá, ¿no? Entonces, luego una distancia en Y, que puede ser escrita aquí. PY, es esta línea discontinua. Entonces, luego, para llegar al extremo nos hace falta otra distancia que es PZ. ¿Okay? Este sería el eje Z. Bien, entonces conocemos, si pueden observar, aquí se forma un triángulo rectángulo, este que voy a estar sombreando, donde el ángulo recto está aquí. Ese sería el ángulo recto entre el eje X y PX. Aquí tenemos un ángulo recto y se forma un triángulo rectángulo donde tenemos a Q1, al ángulo Q1 aquí, ¿ok? Entonces ese ángulo Q1 está determinado por la apertura entre la línea de PX, y la hipotenusa de ese triángulo, ¿ok? Que a esta hipotenusa, que es la proyección, la voy a llamar R, ¿ok? A esta hipotenusa la voy a llamar R. Yo sé que es la proyección de estos dos hacia abajo, ¿ok? La proyección de estos últimos dos eslabones en el plano XY. Entonces Q1, deberán estar de acuerdo conmigo que Q1 puede salir a partir de la función trigonométrica tangente. Es decir, tangente de Q1 es cateto opuesto. ¿Y cuál sería el cateto opuesto? Este es PY. Aquí parece PX, pero esta es PY. Entonces va a ser arco tangente, arco tangente de Q1 sería el cateto opuesto, que sería PY, entre el cateto adyacente, que sería PX. ¿Okay? ¿Por qué salió esto? Porque yo sé que tangente de Q1 es igual a cateto opuesto, que sería PY, entre cateto adyacente, que sería el lado de acá, que viene a ser PX, es la misma distancia. Entonces, yo sé esta identidad trigonométrica, entonces pues nada más hay que aplicarle la inversa de tangente, que sería arcotangente, y nos quedaría Q1 como el arcotangente de lo que está al otro extremo. Entonces, bien, ahí ya tendríamos a Q1. Nótense que esta sería la respuesta para la definición de Q1. ¿Por qué es respuesta? Porque está definida Q1 en términos de lo que les había comentado, ya sea las longitudes o características morfológicas y la ubicación del extremo del robot. Nótese que aquí está utilizando a PX y PY, ¿de acuerdo? No está utilizando a Q1 y a Q2. No debemos de usar las otras variables articulares para definir a Q1, al menos de que ya a una de ellas ya la tenga definida, solamente de esa manera. Entonces, aquí esta sería respuesta para Q1. Bien, Q2 y Q3 nos hace falta. Para definir a Q2 y Q3 hay que tener presente estas identidades trigonométricas, ¿okay? Que seguramente ya las han utilizado ustedes a lo largo de toda su formación. Entonces, en secundaria, preparatoria y también ahora en licenciatura, pues ya deberían de haber utilizado bastante este tipo de herramientas. Donde la primera sería la suma de ángulos, ¿ok? Para seno y coseno. Sería esto de acá. Recuerden que si tenemos la suma de dos ángulos que sería más, si seleccionamos el símbolo de arriba, corresponde el símbolo de arriba del otro extremo. ¿Okay? Si es una resta, si es una diferencia, entonces le corresponde el de abajo. ¿Okay? Esa es la regla para cuando tenemos este tipo de escritura de los términos. Entonces,
La siguiente identidad sería la identidad trigonométrica que se conoce como identidad fundamental. Entonces, que es la suma de los cuadrados de seno y coseno del mismo ángulo, que tiene que ser el mismo ángulo, es igual a 1. Esta es la identidad trigonométrica de la que nacen bastante otras identidades. Entonces, y lo siguiente que hay que tener presente es teorema de cosenos, donde nos dice que uno de sus lados elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados del triángulo menos dos veces esos lados, esos lados por coseno de el ángulo que forman esos otros dos lados. Entonces, esa sería lo que se deben de tener en cuenta para el teorema de cosenos. Entonces, ahora sí, vayamos a tratar de utilizar todo esto o tener como referencia todo eso para resolver esta parte de acá. Voy a tratar de simplificar esto de aquí de la siguiente manera. Lo voy a tratar de trabajar como en dos dimensiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos Q2 y Q3 siempre van a estar trabajando en el plano, en un mismo plano. Estas Q2 y Q3 van a estar trabajando siempre en un mismo plano. Entonces, podemos simplificar el problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Vean. Entonces, aquí voy a dibujar. Aquí voy a dibujar a L2 y aquí voy a dibujar a L3. Entonces, bien. Esto de aquí sería Z. Esto de aquí sería Z. Y esto de aquí sería L2. Esta de aquí sería L3. Ok, estoy simplificando los eslabones a líneas. Ok, entonces imaginen que ese es el eslabón 2 con una longitud L2 y este es el eslabón 3 con una longitud L3. Entonces, ahora voy a tirar otra línea en la parte inferior. Bien. Ahora, esta proyección que va hacia abajo, vertical, es R. ¿Okay? Imaginen que esta longitud, todo esto de aquí es R. Entonces, estamos sobre el plano RZ. ¿Okay? Siempre vamos a estar sobre el plano RZ. Entonces, esto de aquí, si nos vamos horizontal, esto será R, ¿ok? Porque es la misma distancia. Entonces, ahora, aquí tenemos un ángulo que es Q1. Y aquí tenemos otro ángulo que va así la línea. Aquí tenemos a Q2. Entonces, vean que aquí se forma otro triángulo. ¿Okay? Entonces, aquí se forma otro triángulo, va hasta la parte de arriba. Hasta acá, ¿ok? Y este punto de aquí, ese punto de ahí, para llegar a ese punto en este plano, en el plano ZR, es mediante las siguientes coordenadas. Sería la distancia R, una distancia R en este eje, y una distancia PZ. ¿Ok? Una distancia PZ, la misma distancia de acá, para llegar a este punto. Entonces, ahora, vean que aquí se forma este triángulo de aquí. ¿Ok? Se forma ese triángulo de ahí. Donde aquí tiene un ángulo que lo voy a llamar gamma. Donde dicho ángulo gamma,
aquí lo voy a escribir, el ángulo gamma, estarán de acuerdo que es igual aquí me equivoqué, plebes, permítanme corregir. Estoy llamando a este Q1 y no es Q1, Q1 es el de abajo y a este Q2. No debería ser así. Este es Q2 y este de aquí es Q3. ¿Ok? Ahora, déjenme cambiar de color. Ahí está. Entonces, gamma es igual, estarán de acuerdo, a 180 menos Q3. Menos Q3. ¿Por qué? Porque esta de aquí es una línea, esta línea discontinua y esta línea sólida, continua, forman 180 grados. Entonces, si a 180 grados le resto Q3, pues me dará gamma. Entonces es por eso, ¿no? Okay, que estoy creando esta ecuación. Ahora, vean que aquí en el teorema de cosenos, yo puedo generar, si a esto de aquí lo llamo C, si yo lo llamo C, imaginen que es este lado de aquí, C. ¿A qué sería igual C? C cuadrada sería igual a cuadrada más B cuadrada. ¿Y quién sería A y B? A y B serían estos de acá, los lados, ¿ok? Que para mí serían, ¿quiénes? Serían los eslabones, las longitudes de los eslabones. Sería L2 al cuadrado más L3 al cuadrado. Esta de acá es L3. Y luego dice que es menos 2 veces la multiplicación de esos lados A y B. Sería menos 2 veces L2 por L3 luego dice que es coseno de gamma. ¿Ok? Luego es coseno de gamma. Ahora, ok, tengo esto y tengo esto de acá, de arriba. ¿A poco no? Yo podría definir a coseno de gamma como la suma de 180 menos Q3. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, pues que posteriormente voy a poner seno o coseno de 180 y ese es un valor que yo ya conozco. Entonces al final voy a tener algún término en coseno de Q3, ¿ok? Entonces de alguna manera voy a generar una expresión matemática donde intervenga Q3 y de ahí poder despejarla. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, voy a tratar de definir qué sería coseno de gamma. Acá lo voy a trabajar. Coseno de gamma sería igual a coseno de 180 menos Q3. ¿Ok? Ahora, utilizando la identidad trigonométrica de aquí de arriba, donde vamos a utilizar el más, si utilizamos el más estaríamos utilizando el signo de arriba y por lo tanto nos corresponde un menos, porque es el signo de arriba. Entonces voy a utilizar la identidad trigonométrica, que me dice que va a ser coseno de A, este sería A, y este de aquí sería B. Entonces coseno de A, coseno de 180 por coseno de B. Coseno de B sería coseno de Q3. ¿Ok? Luego sería menos seno de A. Seno de A sería seno de 180. Y seno de B sería seno de Q3. ¿Ok? Aquí me equivoqué, perdón. Estaría utilizando el símbolo de abajo debido a que es una diferencia, por lo tanto acá sería un más. Sí, me está equivocando. Ahí está. Bien.
Ahora, resolvamos. Coseno de 180. Coseno de 180, ¿qué sería igual? Um, Déjenme ver. Si tengo... empieza en 1. Coseno empieza en 1. Aquí sería pi media. Aquí sería pi. Ajá. Y sería 180. ¿Ok? Aquí serían 90 grados. Y aquí serían 180 grados. ¿Ok? Porque yo sé que coseno empieza en 1. Eso es lo que yo siempre yo tengo memorizado, ¿ok? Como dato. Entonces, yo sé que se hacen los cambios de 1, 0 y a menos 1 a cada pi media. Esos son los cambios que se tienen. Entonces, coseno de 180 sería aquí, sería menos 1. Aquí es menos 1. Esta parte de aquí es menos 1. Entonces, esto de aquí sería menos 1. Seno de 180, ahora la de seno, ajá, yo siempre tengo que hacer esto. Entonces, yo sé que seno empieza en 0. Entonces, para llegar a ser 1, pasa pi media. Entonces, luego para el siguiente cambio, si aquí es 1, el siguiente cambio va a ser a 0, sería aquí otro pi media, ahora sería pi. Entonces, por lo tanto, la de seno sería, estos serían 180 grados. ¿Okay? Entonces sería 0. Le corresponde 0. Entonces, aquí quedaría menos coseno de Q3, ajá, más 0. ¿Ok? Este 0 por seno de Q3 pues va a dar 0. Entonces, nótese que coseno de gamma realmente es coseno de Q3. Menos coseno de Q3, perdón. ¿Okay? Es menos coseno de Q3. Ahora, si sustituimos esto que ya sea aquí, por lo tanto me quedaría c cuadrada es igual a L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos 2 veces, ajá, 2 veces L2 por L3 por coseno de gamma, que sería menos coseno de Q3. Menos coseno de Q3. ¿Ok? Entonces, pues esto me va a quedar c cuadrada igual a L2 al cuadrado más L3 al cuadrado. Aquí me va a quedar más 2 veces, ajá, la multiplicación de estos signos, 2 veces L2 por L3 coseno de Q3. ¿Ok? Bien. Ahora, coseno de Q3, ¿a qué sería igual? Coseno de Q3 lo puedo obtener de esta expresión aislándola a coseno de Q3, despejando y aislándola. Entonces yo sé que me va a quedar todo esto hacia el otro lado, c cuadrada por, perdón, menos L2 al cuadrado menos L3 al cuadrado, ajá, entre 2 veces, ajá, porque pasaría esto hacia el otro lado dividiendo, entre 2 veces L2 por L3. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo definida coseno de Q3. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ustedes podrían decir, bueno, pues ya tengo a coseno de Q3, pues de aquí puedo obtener a Q3 aplicando la inversa de coseno. Sí, podrían hacerlo, pero no es aconsejable en robótica. En robótica lo más aconsejable por cuestiones computacionales y por cuestiones de signos es que se utilicen siempre para definición de las variables rotacionales a tangente, a arcotangentes, no a las inversas de seno o de coseno.
la única inversa que podemos utilizar es la de tangente. ¿Ok? Entonces, veamos. Por lo tanto, si yo tengo definido a coseno de Q3 de esta manera, ¿ok? De esta forma, nótese que a coseno de Q3 yo lo puedo conocer, ¿ok? Porque está definido, vean, con L2 que es una constante, L3 que es una constante, y ustedes dirán, C cuadrada no es constante. Sí, también es una constante, porque yo conozco a R, ¿ok? R es lo de aquí. Entonces, R a qué es igual. Déjenme hacerla un poquito para acá. R a qué es igual. Acá lo voy a escribir. R es igual a px, perdón, r cuadrada es igual a px al cuadrado más py al cuadrado. ¿Ok? Entonces de aquí fácilmente sale pues r. Entonces, yo conozco la r, ¿ok? Y conozco esta otra longitud, ¿ok? Todo esto desde la parte de abajo hasta el extremo del robot, ¿ok? Que es pz. Entonces, esta distancia hasta este punto, ¿qué sería? Sería pz menos L1, menos esa longitud. De aquí a aquí es L1. Entonces, menos L1. Entonces, nótese que yo puedo definir a C en términos de R y en términos de pz menos L1, es decir, términos constantes o datos que se consideran constantes o conocidos. Entonces, aquí voy a poner punto y coma para plantear que a C cuadrada, pues también la conozco, que sería R al cuadrado, la cual también conozco, perdón, más el cuadrado de esto, ¿okay? Que es pz menos L1, ¿okay? Al cuadrado. ¿Okay? Estoy utilizando Pitágoras, recuerden. ¿Por qué? Porque aquí esto R y esta diferencia de pz menos L1 me forma un triángulo rectángulo donde su ángulo recto está aquí y C sería la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, que ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí ya tengo todo planteado. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, coseno de Q3 está definida, ¿okay? Más no a Q3 por la regla que les comenté de que no vamos a utilizar senos, arcosenos o arcoseno o arcocoseno, ¿okay? Lo único que podemos utilizar es arcotangente. Entonces, si ya tengo definida coseno, yo sé que utilizando esta de aquí, esta identidad trigonométrica, yo sé que seno de Q3 sería igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno de Q3. ¿Ok? Aquí un más menos. ¿Por qué? De aquí, si despejamos a coseno, lo pasamos hacia el otro lado, lo vamos a pasar negativo, ¿no? Entonces, le aplicaríamos raíz cuadrada para dejar a seno, seno de Q3 nada más. Entonces quedaría todo esto que pasa hacia el otro lado, junto con el 1, con raíz cuadrada. Aquí me faltó poner a coseno elevado al cuadrado, ¿ok? Porque está coseno elevado al cuadrado. Bien. Entonces, aquí tengo esto. ¿Ok? Entonces, ya, de esta manera, les puedo comentar lo siguiente. Yo sé
¿Qué es coseno? Entonces nada más es cuestión de meterlo aquí y elevarlo al cuadrado. Por lo tanto puedo obtener a seno de Q3. ¿Ok? Entonces tanto coseno como seno del ángulo Q3 están definidas. Eso es a lo que les quiero llegar a que ustedes también comprendan. Que tanto coseno como seno están completamente definidas. Por lo tanto, si yo conozco a seno y si conozco a seno y conozco a coseno, pues yo sé que tangente de un ángulo que yo puedo llamar Q3, que es el que estoy trabajando, es igual, es Q3 aquí, tangente de Q3 es igual a seno de ese mismo ángulo entre coseno de ese mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, pues, por lo tanto, Q3 es igual a arco tangente de seno de Q3 entre coseno de Q3. Ustedes lo escriben bien esa parte, ¿ok? Entonces, ahí está. Ustedes lo escriben bien. Por lo tanto, pues Q3 ya está definida. Q3 está definida en términos de datos que estamos considerando conocidos. ¿Ok? Porque seno ya está definida, como ya les comenté, y coseno está definido. Por lo tanto, vamos bien. Ahora, que si ustedes pueden sustituir todos estos datos aquí y esto se vuelve, la definición se vuelve muy, muy grande, ¿no? Pero yo sé que cada uno de estos términos que estoy utilizando previamente los tengo definidos. Recuerden que no se vale plantearla así si no tengo definida a seno y coseno de Q3 en términos de datos conocidos. ¿Okay? Entonces, lo siguiente. Vámonos por la que falta, que sería Q2. Bien, Q2. Q2, nótese. Bien, lo siguiente. Aquí vamos a poner un ángulo, vamos a plantear un ángulo que va desde esta discontinua horizontal de R, a esta la vamos a llamar beta. Entonces, y a este ángulo que forman L2 y C, aquí lo voy a llamar alfa. Que todo esto es con el objeto de definir a Q2. ¿Por qué? Porque Q2 quedaría definida como beta menos alfa. Entonces, la siguiente tarea es definir a beta y a alfa. Entonces, pues beta está sencilla. Beta, debido a que es todo este ángulo, ¿a poco no formaría parte de un triángulo rectángulo donde C sería la hipotenusa y los catetos serían R y PZ menos L1? Entonces, beta, utilizando la inversa de tangente, porque aquí beta puede quedar como tangente de beta, como cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Así quedaría beta. Entonces, aplicándole arco tangente, quedaría arco tangente. Arco tangente sería el cateto opuesto, sería PZ menos L1. ¿Ok? Entre R. ¿Ok? Que eso ya está definida. Que R ya está definida. Entonces, ¿por qué quedó aquí así? Bueno, pues recuerden que lo voy a volver a plantear aquí. Tangente del ángulo, que sería beta, sería igual al cateto opuesto, que sería PZ menos L1 entre R, que es el cateto adyacente de beta.
Entonces aquí le apliqué arco tangente y por eso quedó beta definido de esta manera. Recuerden que solamente puedo definir ángulos con la función inversa de tangente, solamente esa. Luego me haría falta alfa. Y alfa, recuerden que es este ángulo de aquí. Entonces, si yo continúo esta línea de aquí y luego tiro una línea de aquí de tal forma que genere 90 grados, que aquí se genere 90 grados, y de plantear que existe un triángulo rectángulo, no me quedó muy bien, pero ustedes imaginen que tenemos un triángulo rectángulo donde C es la hipotenusa, C es la hipotenusa, y tenemos como catetos para alfa este cateto opuesto, este cateto opuesto de aquí, y para alfa nuevamente este cateto adyacente que estoy describiendo con el cursor, ¿ok? Hasta este punto. Sería L2 más este cachito de aquí, ¿ok? Entonces, vamos acá ahora a plantearlo con una expresión. El cateto, lo voy a poner, el cateto adyacente de alfa, acá le voy a poner de alfa para lo que queremos hacer, le voy a poner subíndice, ¿ok? Nada más es para construir una expresión que nos ayude a definirlo más fácil. Va a ser igual a L2 más el cachito este de aquí que les había dicho. ¿Y ese cachito cómo lo defino? ¿A poco no podré definirlo a partir de Q3? Porque este ángulo de 90 grados pues también le sirve a este triángulo rectángulo que se podría generar aquí para definir el cachito que me hace falta. Entonces, por lo tanto podré utilizar a L3 como la hipotenusa de este triángulo, L3 coseno de Q3. ¿Ok? Espero no tengan problemas para visualizar esto que acabo de hacer. Entonces este de aquí sería el lado adyacente para Q3. ¿Okay? Aquí se forma un nuevo triángulo, otro triángulo rectángulo dentro del triángulo rectángulo que estoy utilizando para definir a alfa. Entonces aquí ya tendría yo definida a el cateto adyacente de alfa en términos de datos conocidos. ¿Por qué? Me volverán a decir algunos quizás, pero aquí coseno de Q3, bueno, coseno de Q3 ya se definió. Acá, vean, coseno de Q3 ya está definido, entonces todo esto ya está definido. Ahora, me faltaría definir a esta parte de acá, el cateto opuesto de alfa. Todo esto, ¿por qué estoy definiéndolas estas dos? Porque si yo defino a los catetos, puedo utilizar a tangente de este ángulo, porque requiero a los catetos, para de esta manera posteriormente utilizar arco tangente. Entonces ese es hacia donde voy. Y el cateto opuesto pues se define con este triángulo, el que está dentro, que sería el opuesto a Q3. Y al ser opuesto, por lo tanto voy a seleccionar la hipotenusa, sería L3 por seno, ¿ok? Seno de Q3. Y a seno de Q3, les vuelvo a repetir, ya la tengo definida por aquí, en términos de coseno, y el cual ya está definido. Entonces, bien. L3 coseno. De acuerdo. Ahora, lo siguiente, como les había dicho, tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto de alfa entre el cateto adyacente de alfa. Entonces, los cuales pues ya tengo aquí definidos. Por lo tanto, alfa va a quedar planteada como arco tangente de
cateto opuesto, L3 seno de Q3 entre cateto adyacente, sería L2 más L3 coseno de Q3. ¿Okay? Ahí está. Entonces, pues ya, con esto quedaría definida a quien quiero definir, que es a Q2. ¿Okay? Porque ya tengo definida a alfa y ya tengo definida a beta y tengo definida a alfa. Entonces, aquí lo voy a tratar de escribir de manera más completa. Q2 quedaría como beta, que es arco tangente de PZ menos L1 entre R. Menos, aquí le voy a continuar, poner 3 puntos, acá lo continúo abajo, menos arco tangente, que sería menos alfa, arco tangente de L3 seno de Q3 entre L2 más L3 coseno de Q3. Bien, entonces, pues ya con esto, esta sería la respuesta para Q2. ¿Okay? Tengo tanto a Q2, Q1 y Q3 ya definidos, ¿okay? En términos de datos conocidos. Entonces, esto que acabo de hacer sería resolver el problema cinemático inverso utilizando el método geométrico, ¿okay? Para para definir los ángulos Q1, Q2 y Q3 de una posición del extremo del robot deseada. Entonces ya, si yo deseo una posición del extremo del robot en tal punto, pues yo mi objetivo es conocer cuáles deberán ser los valores de Q1, Q2 y Q3 para que dicho robot se posicione en el extremo que deseo, en la posición que deseo. Entonces, ese es el objetivo de definir estas ecuaciones. Entonces, al plantear ya estas ecuaciones, yo fácilmente las puedo meter en un algoritmo, en un programa y de control de los servomotores. Entonces, ya puedo hacer que los servomotores se posicionen en tales ángulos. Y al plantear que se posicionen en tales ángulos, pues el extremo del robot se posicionará en el lugar, en las coordenadas que yo desee. Entonces, ese es el objetivo de esto. Entonces, pues, esto sería todo. Estén atentos, creo que más les voy a describir, les voy a hacer un planteamiento más tarde o mañana sobre cómo sería, porque al parecer esto se va a extender la cuestión de no poder ir a clases, entonces hay que ir viendo la manera de cómo sería el método de evaluación. Las clases pues voy a tratar de continuarlas dando de la manera que las he estado dando, creando videos. Si creo que pues nadie se ha quejado hasta el momento de la manera, espero que se esté entendiendo todo. Si hay algo que no se entiende, recuerden, háganmelo saber. Trato de checar comentarios o mensajes, todo con el objetivo de saber si se está entendiendo. Espero que se esté entendiendo. Voy a ver la manera de algún método, igual ustedes propongan, pero pues tiene que ser algo objetivo. Recuerden, algo objetivo, una manera de poderlos evaluar. Alguna manera en la que se pueda demostrar que han adquirido los conocimientos necesarios para pasar la materia. Entonces, vayanla pensando, propongan. Igual yo les voy a hacer una propuesta, espero antes de que concluya esta semana, hacerles llegar una propuesta y para que continuemos con ella. Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos.